dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublime los cielos darán, cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan y que un domingo más se unen a nuestra transmisión de nuestro culto en vivo. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, como cada domingo, les da una cordial bienvenida y extiende un abrazo virtual muy fuerte para cada uno de ustedes. Realmente acabamos de escuchar este himno, Tú dejaste tu trono. Y estamos a pocos días de tener una celebración mundial, ¿no? Acerca de la Navidad, ese nacimiento que Jesús hace muchos años tuvo y para darnos la salvación a través de Jesús, del Hijo de Dios. Hoy nosotros podemos tener esa apertura a la salvación. Y le damos gracias a Dios. ¿Cómo ha pasado su semana? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cuánto usted ha sentido del amor de Dios? ¿Cuántos milagros de repente usted ha podido ver de nuestro Señor? ¿Cuánto obrar de Dios en sus vidas ha podido ver en esta semana? Seguramente, si usted nos comenta por el chat, sí, yo pasé esto, experimenté esto en esta semana, vi la mano de Dios sobre esta situación en mi vida, serán testimonios que seguramente los tendremos siempre en el corazón para agradecer a nuestro Dios. Esta mañana queremos iniciar nuestro servicio dominical. ¿Y qué le parece si oramos? Si le decimos, Señor, te damos gracias porque un domingo más puedes, Señor, estar con nosotros, puedes permitir que tengamos este tiempo, este servicio de adoración. No importa de esta forma virtual, pero a ti te rendimos este tiempo. ¿Por qué no me acompaña con una palabra de oración? ¿Le parece? Yo le invito a usted, allí que está con su familia, seguramente, que podamos orar juntos.
entregándole al Señor este culto, este servicio de adoración. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque hoy, domingo 20 de diciembre, un domingo más, Señor, venimos delante de tu presencia, delante de ti, para rendirte con todo nuestro corazón este servicio de adoración. Señor, hemos separado este tiempo para decirte cuánto te amamos, Señor, para decirte lo muy agradecidos que estamos por esta semana, por guardarnos cada día, por permitir que podamos recostarnos y amanecer otra vez. Gracias, Señor, gracias por cuidar de nuestras familias, gracias por tus provisiones, gracias por cada bendición derramada, Señor, a cada instante en nosotros. Hoy queremos adorarte, queremos alabarte, queremos también escuchar tu voz, oír el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Háblanos, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos que se conectan en esta mañana y que separan este tiempo para alabarte a ti y dártelo a ti, Señor. Te pedimos que en cada hogar donde tú estás visitándoles, tu presencia les acompañe, Señor. Gracias, mi Dios. Quédate con nosotros durante todo este servicio. Y así, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y qué le parece si en esta mañana le cantamos a nuestro Dios esta canción que habla justamente del nacimiento de Jesús, cuando allá en Belén se pudo ver una estrella que brillaba, que anunciaba la salvación o el nacimiento de nuestro Salvador? Ese canto seguramente que en los cielos se dio a través de los ángeles cuando ellos vieron que ya el Salvador estaba a punto de nacer aquí en la tierra. ¿Y por qué no le decimos: nació Jesús? Ese amor se derramó, ese amor que el Señor tuvo, lo derramó por nosotros, por cada uno de nosotros. Y cantemos al Señor con mucha alegría esta canción. El Mesías prometido.
llegó. Haya decidido venir al mundo hace muchos años atrás y el Señor seguramente lo planificó. Y permítame leer esta verdad. Permítame leer el libro de Juan, capítulo 1, los primeros 18 versículos. Si usted tiene una Biblia ahí en casa, acompáñeme en este libro de Juan, capítulo 1, los primeros 18 versículos. Dice así este pasaje: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El título de este pasaje conocido dice: el Verbo hecho carne. Y vamos a entonar esta canción y cantemos como una oración. Digamos al Señor: hermoso nombre, ese Verbo que se encarnó, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,
sus nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno es estar juntos y poder adorar al Señor este día. Ya estamos muy cerca, ¿no?, a celebrar esta fiesta que casi en todo el mundo se celebra, que para nosotros siempre va a ser algo muy bueno para poder seguir proclamando acerca de nuestro Señor Jesús. Que Dios le acompañe. ¿Qué tal si oramos también al Señor para que Él pueda hablar a nuestros corazones en este tiempo? Sí, vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos y oramos. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos con todo nuestro corazón. Realmente es hermoso tu nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Tú, oh Dios, estás por encima de cualquier otro personaje que se encuentre dentro, Señor, de la tierra, de la historia. No hay otro como tú. Y gracias, Señor, porque un día llegaste a este mundo en forma de niño. Gracias por haber enviado a tu único Hijo, a Jesús, para que habitara en medio nuestro y pueda también morir en esa cruz por nuestros pecados.
y todo lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Gracias por amarnos tanto, tanto. Gracias, Señor. De verdad que no hay forma de cómo agradecerte ese amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Permítenos, oh Dios, tener siempre esa disposición a obedecerte, a seguir tu camino, a no desviarnos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, seguir siempre el camino correcto. Al menos, Señor, como respuesta a ese gran amor que tú has mostrado a cada uno de nosotros. Háblanos, por favor, con tu palabra. Te lo suplicamos y te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, que el Señor le bendiga, ¿no?, a cada uno de ustedes. Vamos ahora a terminar con esta serie y permítame preguntarle una vez más, desde que iniciamos la serie lo hicimos, ¿podemos conocer a Dios de verdad? Bueno, al terminar justamente la serie podemos decir que sí podemos conocer a Dios de verdad. No en toda su esencia, eso hay que entenderlo así, porque nuestro conocimiento es finito, pero Dios se ha revelado de muchas maneras al ser humano, a través de su creación, a través de su palabra, a través de su único Hijo, Jesucristo. De esa manera podemos conocer a Dios de verdad. Pero este conocer a Dios de verdad tiene sus implicancias. Ya lo hemos dicho antes y debemos recordarlo siempre. En primer lugar, lea, escuche y estudie la palabra de Dios. Acéptela y póngala en práctica en su vida personal. En segundo lugar, observe detenidamente lo que la palabra de Dios nos revela del propio carácter de Dios, de su esencia, de su naturaleza, para creer y confiar más y más en Él. En tercer lugar, acepte sus invitaciones. Hay muchas invitaciones que Él nos hace a través de su palabra. La principal, ¿no?, la que inicia las demás invitaciones, es aquella invitación que nos hace para poder conocerle a Él, para entregar nuestro corazón a Dios completamente. Ese llamamiento a la salvación. Pero también nos llama a poder servirle a Él, pero también nos llama a vivir en santidad. Acepte las invitaciones que el Señor nos hace y haga lo que Él le manda. Obedézcale. En cuarto lugar, reconozca el amor que le ha mostrado al acercarse a nosotros y al relacionarnos consigo mismo en esa comunión divina que podemos tener con Él. Todo esto son algunas implicancias importantes para conocer a Dios de verdad. Si hay esta disposición en nosotros, por supuesto que vamos a poder conocer a Dios de verdad. ¿Usted quiere conocer a Dios de verdad? Yo quiero conocer a Dios de verdad. La iglesia de Cusco quiere conocer a Dios de verdad. Y es por eso que nosotros iniciamos esta serie, ¿no?, meses atrás, semanas atrás, y hemos estado estudiándolo continuamente. Ahora, a modo de recordatorio, ¿qué es lo que hemos visto acerca del conocimiento de Dios? Permítame hacer un breve resumen, por favor. ¿Se acuerda del primer tema, la introducción a la serie, cuando afirmamos que sí se puede conocer a Dios de verdad? Luego hablamos de que Dios no cambia, ¿no? Justamente su atributo de la inmutabilidad no le permite, ¿no?, tener ni siquiera una sombra de mudanza en Él. Hemos hablado del Dios que es majestuoso. Podemos conocer su grandeza y por tal motivo podemos alabarle y adorarle. Dios es único y sabio. Conocer esto me ayudará a comprender, a aceptar y ponderar cada circunstancia que atravesamos como de parte de Dios. Claro que sí. En quinto lugar, vimos que Dios es amor. Sí, su amor es severo, no pasional como la nuestra, y lo expresa en todo cuanto dice y hace. Su amor por nosotros fue primero, no se olvide. Tema 6, Dios de gracia. Conocer y practicar esta doctrina es fundamental para afirmar nuestras convicciones cristianas, para vivir en libertad, desechando
todo sentimiento de culpa y fortalecer así mi comunión con Él. Y de esa manera ir en camino hacia la madurez espiritual. Luego vimos que Dios es juez. Por tal motivo le permite recompensar la obediencia, pero también condenar y castigar la desobediencia, porque justamente Él es un Dios de justicia. También vimos que nuestro Dios es un Dios de ira, ¿no? En su expresión moral frente al pecado, por lo cual debe llevarme a ser temeroso de Dios y apartado completamente del pecado. También nosotros vimos que Dios es bondadoso y severo. Con respecto a su bondad, es la expresión de su perfección moral en hacer el bien. Y con respecto a su severidad, es la expresión de sus tratos retributivos hacia el ser humano. Tema 10, Dios celoso, porque busca nuestro bienestar. Su celo nos protege de nuestros enemigos, salvaguarda nuestra relación con Él, nos corrige, pero también protege su propia honra. Claro, protege su santo nombre, su celo santo protege a todo su pueblo. ¿Se acuerda cuando hablamos que Dios es un Dios de verdad? Conocer este atributo, dijimos, me da la confianza de que Dios cumplirá sus promesas en mí, porque no miente. Me mostrará siempre el mejor camino que debo seguir. Me permite tener comunión con Él y conocerlo tal cual es. En el tema 12 desarrollamos que Dios es santo. Dios no tiene comunión con el pecado. Su santidad me lleva a separarme del mal, del pecado mismo, para llevarme a una excelencia moral. Sí podemos ser santos. Claro que sí, si nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y la semana pasada vimos que Dios es poderoso, realmente es omnipotente, es todopoderoso. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? Para Dios no hay nada imposible. Para quien cree en Dios, todo es posible. ¿Usted cree en Dios? Sería la pregunta. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que nos acompaña a través de las redes sociales, hoy terminamos con nuestra serie Conociendo a Dios de verdad. Y una vez más, ¿no? Como pastor de la iglesia de Cusco, espero que esta serie haya sido útil y pertinente para su vida, permitiendo de esta manera fortalecer más su fe en el Señor, profundizar en esa comunión con Él y tomar conciencia que nuestro Dios, el gran yo soy, está con usted, está en usted, pero también está disponible para conocerle. A pocos días de recordar el nacimiento de Jesús, y lo digo de esta manera, quiero enfatizar esta palabra, recordar, porque se discute mucho de que Jesús no nació en estas fechas, pero el concepto recordar debe hacerme entender que un día tuvo que nacer Jesús, y esto debiera ser lo más importante ante cualquier discusión, y más bien aprovechar la oportunidad de esta celebración para seguir hablando de Jesús, para seguir compartiendo de su amor, de su verdad, para que muchas personas puedan entonces abrazar el mensaje por el cual Cristo vino a este mundo. Querido hermano, querida hermana, hay muchos atributos que Dios tiene, que en su momento Dios seguramente nos va a permitir desarrollarlo. Pero hoy debemos cerrar con esta serie Conociendo a Dios de verdad y con este tema en particular, Dios encarnado, Dios encarnado. Ya los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaban. Mire por favor la diapositiva donde se encuentra el pasaje de Isaías, capítulo 9, versículo 6. ¿Puede leerlo por favor? Claro que sí, Isaías, capítulo 9, versículo 6. A ver, por favor. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado
y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Algunos piensan que estas palabras se refieren a Ezequías, el hijo del rey Acaz, que en aquel tiempo que lo dijo el profeta, todavía era un niño. Pero las expresiones que leemos en el texto realmente hacen referencia a un ser humano común y corriente. ¿Qué piensa usted? ¿Sería Ezequías un Dios fuerte o un Padre eterno? No creo que un profeta de la talla de Isaías, que había sido llamado por Dios y hablaba de parte de él, pueda decir esto refiriéndose a un ser humano solamente, ¿no? Débil y mortal. No creo. Entonces, ¿a quién se refiere? Ya el mismo profeta lo había dicho. Y miremos, por favor, un poquito atrás, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este niño nos ha nacido. ¿Nota bien? Nos ha sido concedido, ¿no es cierto? Como ya lo habíamos leído en el capítulo 9, versículo 6. Es el mismo que nacería de la Virgen y se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vuelvo a preguntar, ¿no? Le vuelvo a preguntar, ¿a quién se refiere? ¿Quién sería ese niño? Sin dudarlo dos veces, vamos a decir que se refiere al Hijo de Dios, a Jesús. Pero también hay algunos títulos que se registran en Isaías capítulo 9, versículo 6, que ya hemos leído, ¿no? Que recibe justamente este niño que vendría a ser el Hijo de Dios. ¿Cuáles son estos títulos? Nos decía el texto, consejero admirable, ¿no? Consejero admirable, porque contaría con una sabiduría sobrenatural. ¿Y se acuerda de Jesús? Ya a los 12 años estaba discutiendo con los doctores de la ley. Imagínense. Luego lo vemos a Jesús, ¿no? Allí entre las multitudes. Mucha gente lo seguía porque querían oír sus enseñanzas. Ellos se admiraban, ¿no? La gente se admiraba de lo que Jesús les comunicaba, les enseñaba. Era un consejero admirable. Luego habla el texto de Dios fuerte o Dios poderoso. Esa capacidad para ganar todas las batallas. En especial para vencer al pecado, para vencer a la muerte. Nuestro Dios es un Dios fuerte y todopoderoso. Pero también encontramos la expresión Padre eterno, este título. Y usted se puede preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser Padre eterno si es hijo? Porque es Dios. Un solo Dios en tres personas diferentes. Y como Padre, Él cuidará de su pueblo para siempre. El último título que aparece en el pasaje de Isaías capítulo 9, versículo 6 es Príncipe de paz, apuntando a su carácter estable ¿no? Como rey que va a gobernar con mucha paz en todo su reino. ¿Se da cuenta? Esto es lo que habló el profeta. Vamos ahora a ver a otro profeta que también va a anunciar que vendría el Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes, escúchelo bien, sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Belén fue el lugar de nacimiento del rey David, pero también lo fue del que fue llamado Hijo de David, de Jesús. ¿Se acuerda del ciego Bartimeo? Que el día miércoles justamente lo compartimos en el culto de oración. ¿Qué es lo que él gritó a voz en cuello una y otra vez? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? Claro, Jesús nació en Belén. El Rey de Reyes, que habría de reinar para siempre.
Belén, si bien es cierto, era pequeña, como dice el texto, eres pequeña, ¿no? Insignificante es lo que quiere decir, pero es elegida por Dios. Hermano, hermana, así es Dios. Dios siempre va a exaltar al humilde. Así es. Ahora, de esta ciudad iba a salir el Señor, el gobernante de Israel, dando a entender la capacidad de dominio que tendría este niño. Note el contraste de una ciudad pequeña e insignificante, ¿no es cierto? De donde va a salir alguien grande y poderoso. Y es interesante lo que dice el profeta Miqueas. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Hermano, hermana, no podría referirse el profeta a cualquier hombre. Claro, ¿cómo un ser humano puede remontarse al principio mismo de la creación del universo? ¿Cómo un ser humano puede remontarse a los días de la eternidad? No, ¿no es cierto? Más bien está identificando que este niño sería eterno. Por lo tanto, tendría que ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Jesús. Y así existen muchas otras profecías en el Antiguo Testamento. Pero ahora miremos el cumplimiento, al menos de lo que hemos mencionado líneas atrás. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 34. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿Y cómo será? ¿No? ¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. María fue una virgen. Nunca había estado íntimamente con algún hombre. Dios le concedió su gracia. Es decir, ella recibió esa gracia de tener en su vientre al Hijo de Dios. Pero no es dispensadora de la gracia divina. Eso hay que aclararlo. Ella fue muy favorecida y bendita entre las mujeres por tal acontecimiento. El nombre que recibiría el niño que naciera a partir de ella sería Jesús, que significa el Señor salva, o en todo caso, como muchos lo conocemos, el Salvador. Sí, y lo llamarían Hijo del Altísimo. Recibiría el trono de David para ser reino, el rey eterno, porque su reino no tendrá fin. Este niño nació, claro que sí. Este niño llegó al mundo. Este niño habitó entre nosotros y seguramente en una Navidad muy especial. El Evangelio de Lucas relata esa Navidad tan especial, ¿no? Tanto así que fue anunciado a algunos pastores que estaban en aquella región. Lucas capítulo 2, versículo 11, solo por citarlo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta fue la buena noticia que le dio el ángel a los pastores que estaban allí. Este ángel fue acompañado de un gran coro celestial. Hoy en Belén, la ciudad en donde nació David, también ha nacido un Salvador, Jesús, que es el Cristo. Ahora, note cuando el texto dice que es el Cristo, ¿no? La palabra Cristo es el equivalente griego de Mesías. Lo que está diciendo el ángel a los pastores es: ha nacido el Mesías prometido, el Señor, haciendo referencia a su deidad. Claro, porque Jesús, el Hijo de Dios, ha nacido. El Mesías ya está en medio nuestro. Usted puede notar que todo lo que hemos leído, tanto de los profetas de Isaías, Miqueas y también aquí en Lucas, habla del Dios encarnado.
del Dios hecho hombre, del Emanuel, del Dios con nosotros? Claro, claro que sí. Pero sabe, existen muchas personas que no aceptan esta doctrina, que no aceptan la deidad de Cristo. Pero lo cierto es que Dios se hizo hombre y habitó en medio nuestro. Claro que sí. Para conocer esta verdad, permítame por favor tomar el pasaje que se ha leído, ¿no? Cuando hemos estado también cantando al Señor. El pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, para poder explicar cómo el Dios se encarnó. Debemos entonces mirar al menos este pasaje por ahora. Permítame hacer la lectura otra vez, para aquellos que de repente recién se están conectando con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí se encuentra realmente cómo se explica sobre esta doctrina del Dios encarnado. Así es. Y permítame, por favor, para poder hacerlo breve, tomar a J.I. Packer, ¿no? A este autor que lo hemos tomado como referencia para toda esta serie, para resumirnos los primeros 14 versículos en 7 puntos importantes, informando, ¿no es cierto? O en todo caso también confirmando, creo yo, la encarnación de Dios. En primer lugar, en el principio era el verbo, nos decía el versículo 1. ¿Se acuerdan la lectura? Manifestando, ¿qué cosa? La eternidad del verbo, porque no tiene principio en sí mismo. Cuando las demás cosas comenzaron a existir, ¿no es cierto? En este caso el universo, él ya existía. En el principio era el verbo. Está manifestando la eternidad del verbo. En segundo lugar, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Esto habla de la personalidad del verbo. Y el verbo era con Dios. Esta persona, el verbo, se encuentra en una relación de eterna comunión activa con Dios. Y lo vuelve a decir en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Se da cuenta? El verbo era con Dios. Está hablando de la personalidad del verbo. En este caso, ahí está Dios Padre y Dios Hijo. Y también sabemos por las Escrituras
que está Dios Espíritu Santo, ¿no? ¿Se da cuenta? En tercer lugar, el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y note la afirmación categórica de la deidad del verbo. El verbo era Dios. Si bien es cierto, es distinto del Padre en persona, porque no es una criatura, pero sí es divino en sí mismo, como lo es el Padre, como lo es el Espíritu Santo, ¿no? El verbo era Dios, dice el apóstol Juan. En cuarto lugar, todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas. Y aquí aparece el verbo con su función creadora, porque es un Dios creador, es el agente del Padre en todo acto creador. Dios, ¿no? O todo, ¿no? Todo lo que ha sido hecho ha sido por medio de Él. ¿Se da cuenta? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y está hablando del verbo otra vez, con su función creadora. En quinto lugar, en Él estaba la vida. ¿Nota? En Él estaba la vida, ya en el versículo 4. He aquí el verbo vivificante, querido hermano, querida hermana. La vida la da y la mantiene el verbo. Así es, el verbo da la vida, el verbo la mantiene. Las cosas creadas no tienen vida en sí misma, sino que tienen vida por el verbo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Claro, porque en Él estaba la vida, en Él está la vida. En sexto lugar, y la vida era la luz de los hombres. Esto expresa al verbo en función reveladora. ¿Se da cuenta? Al dar vida, también da luz. Entonces todo ser humano recibe revelaciones de Dios por el hecho de estar vivos en este mundo creado por Dios. De muchas formas Dios se ha revelado al ser humano. Lo hemos mencionado una y otra vez, a través de su creación, de su palabra, a través del Hijo mismo. Dios ha colocado en nuestra conciencia, ¿no es cierto?, el hecho de saber que hay un Dios. Y todo esto se debe a la obra del verbo. La vida, ¿no es cierto? Y la vida era la luz de los hombres. Ahí está el verbo con esa función reveladora. En séptimo lugar, y aquel verbo, versículo 14, fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Puede comprender ahora lo que está diciendo el apóstol Juan? Y aquel verbo fue hecho carne. Aquí está el verbo encarnado. Aquí está el Dios encarnado a través de la segunda persona de la Trinidad, a través del Hijo de Dios. Claro que sí. ¿Quién es este verbo encarnado? Aquel niño que nació en Belén, llamado Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. Claro que sí. Dios se hizo hombre, se encarnó. El versículo 18 de Juan capítulo 1, perdón. El versículo 18 de Juan capítulo 1 nos confirma que así es, que el verbo es el Hijo de Dios. Leamos lo que dice, por favor, Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el unigénito Hijo? Jesús es el único Hijo de Dios. No hay otro. Por tal motivo, el mensaje de la Navidad descansa en el hecho maravilloso de aquel, ¿no? De aquel niño anunciado por los profetas y que llegó a su cumplimiento al nacer de una virgen y en la ciudad de Belén. Es Dios. Eso significa que se hizo carne, un ser humano como nosotros. No había dejado de ser Dios, o no era menos Dios que antes de ser hombre, de ninguna manera.
Por el contrario, ahora sigue siendo Dios, mas todo lo que le hizo ser hombre, ¿se da cuenta? No perdió ninguna facultad, ningún atributo, nada de su naturaleza divina. Por el contrario, ahora él puede saber lo que significa ser hombre, porque lo experimentó. ¿Se da cuenta? Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. A ver, vamos a leerlo, por favor. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del mundo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Este pasaje realmente es muy rico, ¿no? Hay muchas cosas importantes que resaltar. Allí está hablando. Era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, porque por un hombre entró el pecado y por otro tenía que salir. Era necesario. Por eso que Él mismo se despojó para hacerse como nosotros. Ahora, es necesario, ¿no? Fue necesario ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, de todo el mundo. Un animal en sacrificio quitaba por cada persona, ¿no? Sus pecados. Claro que sí, según la ley. Pero era necesario que uno pueda quitar el pecado de toda la humanidad. ¿Y quién tendría esas características, esas cualidades para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús, el Hijo de Dios. Y luego dice algo precioso, hermano, hermana. Versículo 18 que habíamos leído de Hebreos capítulo 2. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Hermano, hermana, hermano, hermana, nosotros podemos ser comprendidos por Dios. Nosotros podemos ser entendidos por el Señor. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él mismo ha pasado sufrimientos como nosotros pasamos sufrimientos. Él mismo atravesó pruebas, tentaciones, como también usted y yo lo atravesamos. Y mire, y ahora entonces puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Claro que sí, puede ayudarnos, porque Él puede comprendernos y entendernos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son, ¿no es cierto?, nuestras flaquezas. Cuando usted se acerca a Dios, se acerca al trono de la gracia confiadamente ante Él, Dios le comprende, Dios le entiende y Dios le ayuda. Porque Él mismo se hizo como nosotros y sufrió y fue probado, fue tentado, como también lo somos nosotros. Entonces puede ayudarnos a pasar esa prueba, a pasar esa batalla, esa lucha. ¿Se da cuenta de lo grandioso de que Dios se haya hecho hombre para que también pueda comprendernos cómo luchamos con esta naturaleza pecaminosa? El misterio de la encarnación es profundo. Debemos seguir estudiándola mucho más y mucho más. Porque realmente es fundamental, es importante para nuestra fe cristiana. Así es, hermano, hermana. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios que encarnarse? Ya lo hemos dicho, pero usted tiene que tener la respuesta clara. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios que encarnarse? ¿Sabe por qué? Lo hizo para darnos salvación. Porque necesitamos el perdón de nuestros pecados. Claro que sí. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Quien siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, no. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Dios encarnado, el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios para quedarse ahí nomás. Y decir, no, el problema es de ellos, ¿no? Ellos que han sido desobedientes, que se las arreglen, pues. No, no dijo eso Dios. Nunca en su corazón tuvo esa malicia de que la gente se pierda, de que la gente se destruya, de ninguna manera. No como el mundo piensa, pero si existe un Dios bueno, ¿por qué existe tanta maldad? Esa fue nuestra decisión como seres humanos, tomar un camino equivocado, no la de Dios. A veces aún con esas palabras estamos ofendiendo a nuestro Dios, porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo para hacerse como nosotros. ¿Se da cuenta? Porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Y estando en la condición de hombre como nosotros, y batallando y luchando, y seguramente siendo muy, muy difícil para Jesús, al punto de ir a ese huerto, ¿no? En oración y decirle, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue difícil para Él, pero Él se humilló a sí mismo, aún estando como ser humano, para hacerse obediente, para ser obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte vergonzosa, una muerte horrible, la peor quizá de muchas muertes. No le importó, no le importó todo ese sacrificio por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. ¿Se da cuenta? La encarnación de Dios hizo que el Hijo de Dios fuera plenamente Dios y plenamente hombre. O como algunos lo expresan, 100% divino, 100% humano. Está bien, como quiera, pero así fue. El Hijo de Dios fue plenamente Dios y plenamente hombre y murió en una cruz para darnos salvación. Era la única forma de quitar el pecado de nuestras vidas, de nuestras vidas. Permítame retomar otra vez el pasaje que hemos leído de Juan capítulo 1. Pero ahora mirar solamente dos versículos. Y de esta manera quisiera yo terminar con esta serie. Con esta serie. Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de terminar el mensaje, yo quiero darle estas dos verdades a considerar por cada uno de nosotros. Creyentes o no creyentes, tenemos que considerar y valorar lo que Juan está hablando aquí, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. En primer lugar, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo. ¿Sabe a qué hace referencia? A la humanidad en general. Así es. Mientras que lo suyo se refiere a la nación judía. Pero en ambos casos dice que no lo recibieron. Esto es una triste noticia. Que a pesar que Jesús, que el Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y sufrió como nosotros y murió en esa cruz para darnos perdón de nuestros pecados, para darnos la salvación, la humanidad está ciega. Hay una ceguera espiritual terrible que no le permite ver
esta verdad y no quieren recibir a Dios, no quieren recibir a Jesús. Lo mismo sucede con su propio pueblo, de donde vino el Mesías prometido. Tampoco lo quiere recibir en muchas personas. Pero hoy, el Hijo de Dios, Jesús, se acerca a usted a través de este mensaje. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es la bondad de Dios sobre nosotros? Él ahora se está acercando a su hogar, aquel lugar donde usted se encuentra, para comunicarle esta verdad. Él está viniendo hacia usted para decirle que le ama, para decirle que yo vine para traerte salvación, para perdonar tus pecados, para cambiar tu vida, para hacerte una nueva criatura, una nueva persona. ¿Cuál va a ser? ¿Lo rechazará como muchos seres humanos lo hicieron o tristemente lo siguen rechazando? ¿O va a aceptar a Jesús? Pero también habíamos leído en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la buena noticia que hoy el Señor trae a su vida. Es que si usted cree en Jesús, por todo lo que hemos estudiado, hablado acerca de Él, ¿no es cierto? Es decir, por todo lo que Él es, usted recibirá el derecho de ser y ser llamado hijo de Dios. ¿Quiere ser hijo de Dios? Tiene que creer en Jesús. El que cree en su nombre, el que cree en Jesús, le da esa potestad, ese derecho de ser hecho hijo de Dios. Si usted lo recibe en su vida, en su corazón. Permita que Jesús no solamente nazca, ¿no?, en una festividad que el mundo celebra. Permita que Él nazca en su propio corazón en esta Navidad. Así es. Se hizo hombre para habitar entre nosotros. Murió en una cruz, venció la muerte, venció el pecado. Ahora está allí a la diestra del Padre. Pero Él prometió estar también con nosotros hasta el fin del mundo. Y está aquí para que usted pueda recibirlo. Y entonces su vida pueda nacer a una vida nueva. ¿Quiere eso para usted? Si usted quiere nacer de nuevo y quiere realmente tener a Jesús en su corazón, entonces, ¿qué le parece si hace una oración? Entregando su vida a Dios, reconociendo que usted es un pecador, reconociendo que usted ha vivido lejos de Dios y necesita el perdón de Dios. Eso es lo que tienen que decirle a Dios. Decirle: Señor, estoy arrepentido, te confieso mis pecados, quiero ser una persona nueva y sé que tú me puedes hacer esa persona nueva. ¿Por qué no lo hace en esta mañana? Permítame ayudarle a través de una oración como un modelo, pero usted puede expresarlo con sus propias palabras, porque es su decisión, es su determinación de entregar su vida a Dios. Hágalo, hágalo. Cierre por favor sus ojos donde se encuentre por un momento y haga esta oración. Señor Jesús, al escuchar tu palabra, realmente ahora entiendo que tú hiciste mucho por mí. Al dejar tu trono, tu gloria, al no estimar a ser igual a Dios, sino que hacerte como uno de nosotros. ¡Wow! Realmente, Señor, ¿cuánto hiciste por mí? Gracias porque moriste en esa cruz por mí, por mis pecados, para darme perdón, para salvarme de esa condenación eterna. Muchas gracias.
Al reconocer esto, Señor, en esta mañana, yo quiero entregarme a ti completamente. Y confieso que soy un pecador. Y me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mi vida, oh Cristo, y hazme, por favor, una nueva persona. Dame ese derecho de ser llamado hijo tuyo, porque ahora te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Dame una vida nueva, por favor. Gracias por perdonarme. Gracias porque me das esta oportunidad de empezar de nuevo y hacer las cosas que a ti te agradan. Ayúdame, Señor. Guíame siempre a toda verdad. Te lo suplico, te lo ruego. No permitas que nada, Señor, me aparte de tus caminos. Quiero seguirte con todo mi corazón. Quiero seguirte de verdad. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Hazme un hijo tuyo, Señor. Te lo pido. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, anímese a poder contactarse con nosotros. Quisiéramos que usted pueda seguir conociendo más a Dios. Y nosotros tenemos un estudio bíblico diseñado justamente para todos aquellos que han tomado la decisión de entregar su vida a Dios. Si de repente estas semanas pasadas usted también hizo esta oración, o lo hizo, ¿no?, anteriormente, pero no se ha animado de repente todavía a comunicarse con nosotros, pues desde aquí, una vez más, yo le animo para que usted entonces pueda unirse a este grupo de estudio de las Escrituras, donde va a aprender muchas más doctrinas acerca de nuestra fe cristiana y que le va a ayudar entonces a fortalecer esa fe, esa decisión que usted ha tomado, para que nadie pueda arrebatarle la palabra que ahora ha sido sembrada en su corazón. Así es que anímese, usted puede contactarse con los números que pueden aparecer en la pantalla, pero también puede hacerlo allí en el Facebook, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos a escribir de repente en el comentario del Facebook el número con quien usted debe comunicarse, ¿no? Comuníquese con ese número para que entonces usted pueda saber en qué momento y cómo llevamos estos estudios bíblicos. Usted que ha nacido de nuevo, ¿no? Ha tomado esta decisión de entregar su corazón a Jesús. Muchas felicitaciones. De verdad que es algo muy valioso, es trascendente y eterno, ¿no? Permítame entonces ahora también poder darle algunos anuncios, ¿no? Es importante que usted recuerde, estamos nosotros recolectando varios víveres, no importa la cantidad, lo que importa aquí es el corazón suyo de dar, ¿no?, para que otros también puedan recibir en esta Navidad al menos una expresión de misericordia, de compasión. Queremos decirle que ahí está el número de nuestro hermano Juan Bautista, Óscar Bautista, perdón, para que él pueda ir a su casa, pueda coordinar con él y recoger esos víveres y de esa manera ayudar a los demás. Tenemos también el culto de oración el día miércoles a las 7 de la noche. Vamos a compartir algo muy especial, ya estamos prácticamente para terminar este año, así es que le animamos, ¿no?, a unirse por el Facebook el día miércoles a las 7 de la noche. Y también tenemos esta presentación muy especial el 24 mismo de diciembre, esa noche de Navidad. Tenemos también algo que la iglesia de Cusco, a través de su ministerio de adoración, ha preparado algo especial para poder compartir con ustedes. Y ustedes, a su vez, lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos. Esto va a ser estrenado el día 24, el día jueves a las 7 de la noche. Ya usted puede luego compartir, ¿no?, el enlace con los demás y puedan tener un tiempo de recordatorio de cómo nació Jesús, ¿no?, de adoración al Señor, pero sobre todo de un mensaje que también nos debe llevar a ese conocimiento real, verdadero y personal de Dios. Estaremos terminando también el próximo domingo, es el último culto del año, es nuestro culto de acción de gracias, así siempre lo hemos hecho como iglesia de Cusco. Estaremos a las 9 de la mañana celebrando, cerrando este año con este culto de gratitud al Señor. Y seguramente también hay
una palabra que Dios tendrá para nosotros en este tiempo. Que el Señor le bendiga grandemente, que haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude, ¿no?, en estos tiempos. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.